Shalom, 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 varones. Shalom, shalom, amados de Yeshua. Desde aquí los bendigo con toda bendición. Quiero que en este día compartamos una bendición de la palabra que necesitamos saber para el cumplimiento de los tiempos. Amén. Así que desde aquí, desde la trinchera del ministerio Salvación a las Naciones, el Naví, profeta del ministerio internacional, el chofar de la revelación profética, te invita en este día a que abra tus oídos, porque en este día vas a escuchar revelación de los tiempos en que estamos viviendo y lo que necesitamos saber para que nadie nos engañe. Amén. Así que vamos a leer una porción de la palabra y vamos a entrar rápidamente en esa bendición. Y espero que podamos recibir la revelación de la palabra. Dice en el libro de Lucas capítulo 1, claramente, dice la palabra: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, pasado, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿ok? Entonces, también otro pasaje del mismo Lucas, que está ahí, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Amén. Así que espero que en esta hora entiendas y comprendas, como dice la palabra, ahí en el libro también de Revelación Apocalipsis, que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Ok? Así que en este día, con la bendición de Shaddai, el Todopoderoso, quiero compartir contigo esta bendición, que es muy importante que entendamos y comprendamos la posición en que tú y yo estamos en este momento, y necesitamos conocer verdades que hacen falta entenderlas y comprenderlas, porque de otra manera nos van a estar guiando por un camino equivocado, por un camino erróneo. Amén. Así que hoy quiero que pongamos atención, porque vamos a poner en orden la historia, ¿ok? Bajo investigación, en orden la historia, en el tiempo en que estamos viviendo. Porque la historia es tiempo del pasado, pero también es tiempo para el futuro, ¿ok? Dice que aquí vamos a poner en 1985. Aquí vamos a poner 5785. Aquí vamos a poner 5985. Si te das cuenta, este número y ese número se parecen, ¿verdad que sí? O sea, los terminales de esa numeración se parecen, ¿ok? Pero antes de llegar a esto, o sobre todo al final de esto, quiero contarte normalmente parte de la historia de lo que queremos hablar. O sea, aquí encontramos el calendario. Este es el calendario gregoriano hoy en día, calendario gregoriano, que supuestamente de acuerdo al calendario gregoriano, se está viviendo en el año 2025 en este momento, ¿ok? O sea, pon bien atención para esta revelación, 2025, ¿ok? O sea, si miras, aquí hay una gran diferencia, ¿ok? Vamos a mirar cuál es la gran diferencia. Entonces, si a esta fecha que está aquí arriba la rebajamos a 2025, vamos a mirar claramente que son 5 menos 5 son 0, 12 menos 8 son 4, y aquí es 0 y aquí es 0. Así que hay 40 años de diferencia. ¡Qué tremendo! O sea, tenemos 40 años de diferencia que no estamos viviendo en el 2025 como literalmente lo estamos mirando en esta hora. ¿Ok? Muy interesante. Y si vamos al retroceso de la historia, todavía es peor. Porque a esta fecha que está aquí, le tenemos que sumar literalmente 753 años. Serían 8, serían 7, serían 2000. ¿Ok? O sea, estamos viviendo, de acuerdo al calendario gregoriano,
en el 2785. ¿Por qué razón? Porque aquí le sumamos el año en que fue fundada Roma, ¿ok? Que es lo que quiero que tú entiendas en este momento y comprendas, porque si no, no podemos entender. Todavía seguimos trabajando y hacemos esta deducción otra vez. O sea, rebajamos 40 años, son 8, son 3, son 7, son 2. O sea que en total, sin contar, o sea, la fecha que es normal para llegar aquí a esta fecha, ahora te voy a enseñar por qué 1985. O sea, serían 2738 años que han pasado de la historia desde que Roma fue fundada hasta la fecha de hoy, ¿ok? ¿Por qué esta fecha? Bueno, esta fecha está basada en mucha sabiduría que te voy a decir en el camino, ¿ok? A mí me ha costado mucho, o sea, he pasado más de 20 y tantos años para yo llegar a este conocimiento. O sea, ¿a través de qué? A través de la investigación de la historia. Muy importante, ¿ok? O sea, te voy a explicar parte hoy y parte después. ¿Ok? Esta fecha que está aquí, ¿ok? Aquí le sumas 200 años y te da esa fecha que está aquí. ¿Ok? Y entonces esta fecha que está aquí normalmente se junta con esta fecha que está aquí porque es el año que está viviendo en este momento el calendario de Israel. En esta fecha que estamos, año 5785. Entonces, para poner el orden historia o la historia en orden y darte la bendición que necesitas tener, hay que alinear. O sea, la historia hay que alinearla. Si no la alineamos, no camina, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, la base del fundamento, esto es muy importante, ¿ok? Roma, que es la base que te quiero dar hoy, específicamente, hablándote concerniente al calendario, que la palabra calendario, la palabra calendario viene de la palabra calendas, calendas. Eso es Roma. Y el calendario gregoriano, el periodo gregoriano, se dividía en una calenda, tenían los idus, ¿ok? Que eran 13, y 5 eran las nonas, ¿ok? Así se dividía el calendario normalmente gregoriano en calendas, nonas e idus. Entonces, todo eso es muy importante entenderlo. O sea, así se dividía el proceso, el periodo, la división del calendario. ¿Ok? El calendario contaba de 10 meses. ¿Ok? Voy a tener que ir borrando un poquito. El calendario contaba de 10 meses. 10 meses. ¿Ok? Aquí hay una historia, que es la historia de un grupo étnico que vivió allí, en lo que hoy es Roma o Italia, que se llamaban los etruscos. Los etruscos dejaron una gran historia dentro de los romanos. Y la historia de los etruscos romanos era que ellos también tenían 10 meses. El calendario de los etruscos era 10 meses con unos nombres un poco más diferentes, ¿ok? Pero también tenían 10 meses. Esos mismos 10 meses, Roma los tomó, ¿ok? En este caso, vinieron caminando después de los etruscos, ¿ok? Etruscos. Ahí está. Después de los etruscos, o sea, después de los etruscos, viene alguien más en el camino de Roma. Ahí donde comienza. O sea, todo esto es la raza de los etruscos fue realidad. Después de la raza de los etruscos, hay un camino diferente, ¿ok? Donde literalmente entendemos que la misma palabra Roma tiene como 3 o 4 significados, ¿ok? Esa es la historia. Que mitológicamente, hipotéticamente,
también nosotros, o sea, se nos fue dada en un momento de la vida de la historia para enseñarnos el camino desde donde veníamos, ¿ok? Entonces, esto es muy importante entenderlo y saberlo para poder unirnos en el camino que necesitamos saber para lo que voy a enseñar proféticamente más adelante en cuanto a toda esta fuente de historia que se requiere ponerla en orden para poder enseñar lo que voy a enseñar proféticamente, ¿ok? O sea que, muy importante, de aquí, de toda esta historia, nace la historia hipotética, mitológica, de dos hermanos gemelos, llamados Rómulo y Remo. ¿Ok? Llamados Rómulo y Remo. Supuestamente, de ahí también se toma que desciende el calendario de 10 meses. ¿Ok? 10 meses. Que el calendario romano desciende de Rómulo y Remo, que era quien lo usaba. Pero vuelvo a repetir, esto es mitología. Esto no es verdad. ¿Ok? O sea, eso es una ciencia mitológica. Eso es una fábula que ellos no existieron literalmente. Dice claramente que estos muchachos gemelos fueron criados, amamantados por una loba llamada Luper o Luperca, ¿ok? De ahí viene la Lupercalia. Muy interesante. Escucha esto. Entonces dice que un pastor con su esposa los criaron a ellos hasta que ellos ya fueron mayores de edad y decidieron formar literalmente, o sea, una revuelta, y la revuelta agarraron a Remo, él fue y lo rescató, por de ahí cuenta la historia. Uno que mataron a Remo y otro que él fue quien mató a su hermano. Cuando estaban haciendo lo que se llama, o sea, el plano de la ciudad que se llama Ad Urbe Condita. O sea, Ad Urbe Condita se llama lo que se dice, o sea, la formación, principio de la ciudad. Son muy importantes, o sea, a través de ello. Esa es la historia mitológica. Mira que repito las mismas cosas para que no olvidemos. Historia mitológica quiere decir que eso no es cierto, es falso, ¿ok? Muy interesante. O sea, aquí hay literalmente mucho engaño en toda la historia para poder literalmente entender y comprender, o sea, hasta el punto en que cómo las personas quieren formar una historia no existente. Porque hay historias existentes. Nosotros tenemos una historia existente a través de un documento que se llama la Biblia, el Tanaj escrito, y en el Tanaj está lo que se llama los 3 grupos de libros, ¿ok? Que en este caso el Tanaj, la Torah, N, Nevi'im, y lo que es la T, los Ketuvim, los escritos. O sea, muy importante que a través de este Tanaj, el creador del universo nos regala a nosotros una historia verídica. Él es quien es encargado de hacer la historia de la tierra. ¿Ok? Muy importante. Entonces, estos dos muchachos, ya tú sabes, desaparecen en la historia. Hay 10 meses. Después viene otro personaje llamado Numas. Numa Pompilio. Llamado Numa Pompilio, que aparece en la historia, ¿ok? De acuerdo a la historia, este gobierna un periodo de tiempo entre el 753 al 716, ¿ok? Numa Pompilio gobierna del 716 al 764, ¿ok? O sea, los años van caminando desde arriba hacia abajo. Vamos en retroceso no, en disminución. O sea, vamos hacia abajo y hacia abajo hasta que para ellos supuestamente llega al año 0. ¿Ok? O sea, que vemos una diferencia de edad entre el reinado falso de Rómulo y también un reinado falso de Numa Pompilio. Se dice que este fue el primer rey, segundo rey,
segundo rey. O sea, esta es la historia que nos dejaron a nosotros, la historia que está escrita, la historia que conocemos, la historia que se nos ha ido contando a aquellos que literalmente no la dejaron y los que hemos estado explicándola, como en este caso, hablando de esa historia. Después de Numa Pompilio, pasaron ciertas cosas más y este hombre le añadió al calendario que terminaba en el mes de diciembre, llamado December, ok, le añadió 2 meses, ok, lo añadió después de diciembre, o sea, añadió lo que se llama hoy enero y febrero, ok, esos son los 2 meses que añadió al calendario normalmente después de diciembre, ok, para que hiciera el ciclo literalmente de los 12 meses, así como el calendario hebreo y como otros calendarios que también tienen 12 meses. Y eso formar lo que se llama ya literalmente, porque hasta aquí gobernaba normalmente el ciclo de la luna, ¿ok? Era un calendario del ciclo lunar. Ahora un calendario del ciclo lunar solar, ¿ok? Entonces, todo esto es muy importante saberlo, ¿ok? Voy a seguir borrando. Por aquí, después de Numa Pompilio, ¿ok? Que se añaden los meses a los calendarios. Ya esto lo he enseñado. Hay otras clases que yo le he enseñado en cuanto a esto. Y lo he enseñado también proféticamente. Muy importante. Después de Numa Pompilio, surgió otro hombre llamado Julio César. Julio César entra en su poder y hace un arreglo al calendario en el año 46. Mira cuántos años pasan de esa historia. En el año 46, Julio César le hace un arreglo antes de Masías, ¿ok? Antes del Masías, le hace un arreglo y llega que el calendario sube 445 días. O sea que ya no eran, literalmente en este tiempo que eran 353 días, algo así, 353 días que tenía el calendario y él lo lleva a que el calendario llegue a 445 días, o sea, primera vez en la historia que algo semejante acontece. O sea, muy importante que podamos tener en cuenta lo que estamos compartiendo en esa fecha, ¿ok? Después de Julio César, escucha esto, después de Julio César aparece Augusto, ¿ok? Que era pariente de él y también le hace otros arreglos que aparecen en el emperador y aquí cambian los meses de Quintile y el mes de Sistile, que era el sexto, y el quinto y el sexto, y al quinto le ponen el séptimo y al sexto le ponen el octavo. O sea, Julio César. Y aquí a ambos de estos 2 meses, julio son 31 días y agosto 31 días que son quitados al mes de febrero, que tiene 28 días, ¿ok? Y cuando es bisiesto tiene 29 días, ¿ok? Espero que me estés atendiendo, espero que me vayas siguiendo porque quiero literalmente llevar paso por paso a ese cumplimiento, porque es muy importante, ¿ok? Muy importante. Voy a ir borrando para que el espacio me dé. Ya después aparece el Papa número 226. Aparece el Papa 226 llamado Gregorio XIII, ¿ok? Gregorio XIII aparece en el camino y hace una restauración, ¿ok? Calendario que hoy en día se llama así calendario gregoriano, ¿ok? Calendario gregoriano, que ese tuvo efecto en el año 1582. O sea, mira cuánta cantidad de años pasaron desde aquí, ¿ok? Hasta esta fecha. Son 8 años, 12, 6, 1. 1628 años pasaron para que el Papa Gregorio XIII
¿ok?, se reconociera este nuevo calendario. Prácticamente, o sea, ni la Biblia había sido transportada en ese tiempo ya para que estuviera en nuestras manos. Porque la Biblia fue dada en el 1569, la primera. 1569, la otra 1602. Hay una aquí en el camino que aparece en 1611, que es la King James, Estados Unidos, y después la del 1900, ¿ok? O sea, mira cuántos años pasaron en la historia para que un calendario, hoy llamado calendario gregoriano, literalmente se pudiera usar en el mundo, ¿ok? Ese es el calendario que se usa hoy en el mundo, en casi todos los países, prácticamente. Comercialmente este es el calendario que está funcionando, no existe otro, ¿me entiendes? Israel tiene su calendario, hay otras naciones que tienen su calendario, que son calendarios que ellos se rigen directamente. O sea, nuestro pueblo tiene su calendario desde el origen, o sea, desde el Bereshit, desde Génesis, está ese calendario andando, ¿ok? Entonces, muy importante, seguimos borrando. O sea, fechas e información. ¿Cómo nosotros, literalmente, podemos ponerle atención a un calendario que la historia la ha ido cambiando mitológicamente? ¿Ok? La ha ido cambiando mitológicamente hasta que ya se reconoce a el Papa 226, Gregorio XIII, como el hombre de la Reforma hasta la fecha de hoy. Si contamos el año que estamos viviendo, 2025, acaba de comenzar 1852, estamos hablando de 3, 12, 7, 9, 1, 173 años de historia han pasado desde que Gregorio XIII se reconoce como el como el calendario gregoriano. 173 años de existencia. Está caminando en la historia de acuerdo a este año. ¿Ok? De acuerdo a este año. Si es de acuerdo a otros años, es diferente. ¿Ok? Volvemos a sumar. 5 menos 2 son 3. 12 menos 5 son 7. 9 menos 1. Perdón, 9 menos 8, 1. Y aquí 0. ¿Ok? Repetimos la suma por si acaso. Son 5. 12 llevo 1. 9 y 1 son 10. 1, 2. ¿Ok? Así que estamos hablando que son 173 años que el calendario gregoriano está en actividad. Papa, vuelvo a repetir, 226 en la historia. ¿Ok? O sea, todo esto es muy importante saberlo en la historia para saber lo que vamos a decir en la historia. O que vamos a contar de la historia, o que vamos a poner de la historia. Ya leímos ahí lo que dice Lucas, ¿ok? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. O sea, hay que ponerla en orden. Te estoy hablando de un orden de la historia como viene caminando, que es una historia mitológica, literalmente, hasta que ya se cumple el proceso, o que pase el proceso de los 753, ¿ok? ¿Por qué el 753? Te vuelvo a repetir. Porque fue cuando Ab Urbe Condita, el año en que fue fundada la ciudad de ¿qué? De Roma. ¿Ok? De Roma. Supuestamente el nombre de Roma viene o puede venir del etrusco que se llamaba Ruma. ¿Ok? También puede venir de estas dos R, de Remo, o sea, vamos a poner Rómulo y Remo, los dos hermanos, ¿ok? Muy importante. O sea, estas bases históricas son muy importantes entenderlas y comprenderlas. ¿Para qué? Para cuando tú oigas los demás
enseñanzas proféticas que te voy a enseñar, que te des cuenta literalmente, entiendas y comprendas lo que yo te estoy enseñando acerca de la historia, poniéndote en orden la historia, ¿ok? Lo mismo habla Saulo, o sea, poner en orden la historia, o sea, colocar las cosas en el orden que van de acuerdo al tiempo, cuando se cumple el tiempo, o sea, todos los tiempos tienen un cumplimiento, o sea, todas las naciones, ¿ok? O sea, que cuando Roma se funda en el 753, ya el calendario hebreo, ambos calendarios hebreos, tenían una gran historia. Una gran historia. Así que yo quiero hacer una conclusión en esta parte porque además que lo que quiero es poner en orden esta parte del calendario gregoriano o el calendario que procede de Roma para que podamos entender toda la función de ellos, ¿ok? Eso es un modo, o sea, sencillo para poder entender toda esta fábula mitológica donde viene fundada Roma. Supuestamente, o sea, la palabra en Roma, donde literalmente es la ciudad, ¿ok? También la capital, o sea, de ahí mismo que se le llama el Vaticano, ¿ok? Vaticano. Ok, la palabra Vaticano viene de la palabra Vática, ¿ok? Vaticano. Esto lo puedes buscar en la historia, o sea, lo que yo te estoy contando no me lo estoy inventando. O sea, tú lo puedes, y ustedes que me están oyendo aquí, o sea, todos ustedes pueden literalmente buscarlo y en la historia y usted va a encontrar a Vática, ¿ok? Vática era la profetisa de los etruscos. Era la profetisa de los etruscos, era una adivina, era una profeta, entre ellos mitológicamente. Había un lugar que literalmente ese monte estaba dedicado a ella. De ahí viene la palabra Vaticano, ¿ok? Que Vaticano significa adivino vestido de blanco. O sea, es la referencia específicamente por lo cual se visten los papas, ¿ok? También hablamos que en el mundo de la santería y la brujería, que aquí hay mucho ocultismo. O sea, Roma oculta muchas cosas, tiene muchas cosas ocultas. O sea, todo ello es un misticismo, es un sistema de misterio escondido que, o sea, se va traspasando de uno a otro entre los papas. Y todo eso se va escribiendo, se va poniendo en orden, ¿ok? Que un día nuestro Padre Eterno nos va a revelar todas las cosas, ¿ok? Muy importante que podamos entender estas cosas en el orden que te las estoy diciendo para que podamos comprender. Quiere decir que todo esto, amados, hermanos, y todos aquellos que me están escuchando, a través de donde llegue toda esta bendición, es muy importante que la podamos comprender. Todo esto que te estoy enseñando en este momento, todo esto se está grabando, así que va a haber una grabación que esto va a salir específicamente por YouTube y Facebook y otros canales más. Así que esto lo vas a tener en tus manos, en tu casa, en tu teléfono, el televisor, donde quiera. Tú vas a tener toda esta evidencia. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas, ¿ok? O sea, ¿cómo trabajé yo para llegar a este orden? Para colocar el orden de Roma, el orden del calendario judío de la tradición y el calendario de Yahweh, ¿ok? Así le pongo yo, calendario de Yah. ¿Ok? Calendario, tradición judía. Calendario gregoriano, Papa 226. ¿Ok? Esa es lo que como historia te puedo dejar para que tú puedas entender. Entonces, ¿qué hice yo para poder poner la historia, que es la otra parte de la enseñanza que te voy a dar? O sea, ¿qué hice yo para poner todas las cosas en la historia? Colocarlas en orden que están. Comencé con un hombre que se llama Adán. ¿Ok? De 130 años y comencé a crear la historia de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Vallicrá, Levítico capítulo 24, ¿ok? El conteo que nuestro Padre Eterno establece. Y aquí lo voy a dejar para volver a comenzar la otra clase, ¿ok? Muy importante.
Ok, estamos hablando de 7, para ponerte en español, 7, ok. Después del 7 comienza lo que se llama, o sea, el Shabbat, cada 7 días, ok, Shabbat, ok, el Shabbat, ok, cada 7 años, Shemitah, ok. O sea, son 7 años Shemitah. 1, 3, 4, 5, 6, 7 años Shemitah. ¿Ok? 7 años Shemitah. Después de los 7 años Shemitah, libro de Levíticos capítulo 24, estamos hablando de un año que se llama el Shabbatot. Shabbatot es la acumulación de 7 días para 7 años, para después de 7 años, Shemitah, venga el Shabbatot. Después del Shabbatot, que son 49 años, 7 por 7, 49, entonces viene el Yobel, en la puesta de la tarde del sol, ¿ok? Comienza en el día 50. Termina el 49 aquí y comienza el 50, que es el Yobel. Yobel es jubileo, ¿ok? El jubileo, que son 50 años. Entonces, ahí te quiero dejar esa fecha. Cuando yo ordeno todo el sistema, ese sistema me lleva a mí paso por paso, de acuerdo a lo que estableció en el Levíticos capítulo 24 y se le dio a Moisés, a Moshe, ¿ok? O sea, esta es la palabra que te voy a leer en este momento y con esta palabra cierro para la otra bendición. Levítico 24. Vamos a leer Levíticos 24, la poderosa palabra de nuestro gran Rey y Salvador, Yeshua HaMashiach. Dice, y contarás 7 semanas de año. 7 semanas de año. ¿Ok? Muy importante. 7 semanas, 7 días, pero semanas de año. Serían 7 años. ¿Ok? Shavuot Shana. ¿Ok? Muy importante. Y dice, y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces 7. Aleluya. De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Aquí está sumado. 7 por 7. ¿Ok? 7 por 7 igual 49. Muy interesante. Vamos a seguir adelante. 49 años, dice. Entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Harás tocar la trompeta, dice. Y consagraréis el año 50. El año 50 termina la puesta del sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termina la puesta del sol. 49 más 1, 50. Ese es el Yobel. Esa es la revelación que quiero dejarte en este momento. Después, en la otra clase, en el otro estudio, en la otra enseñanza profética, te llevo paso a paso en lo que quiero enseñar para que puedas entender en el año en que estamos viviendo, fuera de lo que estamos hablando aquí, y que puedas escuchar una palabra profética clara, verdadera, para el tiempo de nosotros, los redimidos por Yeshua. Así que te bendigo con toda la bendición a esta hora. Mira, si no tienes en tu corazón a Yeshua, este es el momento más importante de tu vida, que tú puedas abrir tu corazón y decirle, Yeshua, entra en mi corazón, cámbiame, dame de la bendición tuya, límpiame de todos mis pecados a través de tu sangre que tú derramaste en el madero. Gracias porque a través de ti yo puedo alcanzar la victoria, puedo alcanzar la vida eterna, y tú me das vida en abundancia a todo aquel que se arrepienta, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Hoy yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Yeshua. Amén y amén. Te dejo con esa palabra profética, con esa enseñanza, y la próxima viene prontito, rápido para ti. Amén. Shalom, shalom.